Catalina. El nombre que nos regalan cuando nacemos tiene su propia historia. Lo heredamos de la familia como honor y muestra de amor. Es raro que el azar lo defina. Lo cierto es que el nombre es nuestro compañero hasta el final de nuestros días y es nuestra carta de presentación. Catalina. Alguien inventó a Catalina. Dicen que fueron los griegos y que eligieron que Pureza y Catalina fueran una sola. Lo cierto es que los nombres atraviesan las fronteras y una Catalina hace más de un siglo llegó con su marido a esta tierra que nos dio y nos da raíces. Catalina Julia Brinkmann Moreno venía de Córdoba. Había nacido un 16 de enero de 1873 en Buenos Aires. Pisó estas tierras como esposa de don Félix Patricio Piñeiro Sorondo y junto a su hijo Julio. Por aquella historia, los hombres fundaban pueblos, instituciones, las mujeres acompañaban y también proponían, creando otras instituciones que asistían y sostenían a los pueblos que se iban haciendo. Fueron mujeres las que pensaron en traer la fe y la bendición de Dios para nuestra tierra. Doña Restituta Méndez de Torres Ardiles era la directora de la primera escuela de Allen en 1911, la número 36, y habló con el padre Stefanelli para que algún sacerdote se acercara los domingos a dar misa, logrando que enviara al padre Carlos Frigerio, que a caballo y con voluntad salesiana daba misa y también catequesis en un aula de la escuela, hasta que el inspector de escuelas negó su uso porque la educación pública nacional era laica y no religiosa. El padre Frigerio, infatigable en su labor regional, no se dio por vencido y habló con Giordano Manfio, un vecino de oficio carpintero y herrero que le prometió construirle una capillita en su propio terreno. Se la iba a alquilar por 45 pesos al mes, más los materiales que le faltaran. Entonces llegó la organización de las mujeres para que esta misión fuera posible. Y como es de esperar, se formó una comisión pro templo, con Catalina Brinkmann en la presidencia, acompañada por su cuñada, la esposa de Lino Miguel Piñeiro Sorondo, doña Celina Sara Antonia del Carmen Pearson Hale, y secundada por las siguientes damas que figuran con su apellido de casadas: Consuelo de Aragón, Isabel de Mir, Ramona de Suárez, Rosa de Senra, Francisca de Díaz, Juana de Correa, Rosa de Ortiz, Estela de Tort Oribe, María de Greiner, Rosa de Rocky, Krill de Auday, Pilar de Alonso, Teresa de Prado y las señoritas Esther Buscaso y María Torruela. Don Manfio cumplió su promesa en 1912 y esa pequeña capillita funcionó a metros de la escuela que dio sustento a la fe católica, sobre la calle San Martín, llegando a Avenida Roca. Pero mientras la levantaba, la misa se celebraba en la casa de la señora Hernández, sobre calle Alem, llegando a calle Don Bosco. Entonces, Catalina. ¿Quién o quiénes habrán decidido que el nombre homenajeara a la señora Brinkmann de Piñeiro Sorondo? ¿Por qué fue elegida, entre otras santas de igual nombre, Santa Catalina de Alejandría como patrona de la capilla? ¿Cuál habrá sido la afinidad hacia ella para elegirla como protectora de esta tierra y sus vecinos? La historia tiene preguntas, sin respuestas, y quizás allí reside el presente, en recrearlas. El padre Frigerio siguió un nuevo camino, y fue el padre Pedro Martín Nengo quien abrió el primer libro de bautismos un 8 de noviembre de 1913 con la niña Felicita Sanchi, y el primer matrimonio fue celebrado un 14 de febrero de 1914. La gracia la recibieron Manuel Anrado y Ana Escales por el misionero salesiano padre José María Brentana. Pero los conflictos son parte de la vida y diferencias con don Manfio, la comisión y el pago del alquiler obligaron a dejar la capillita,
que cambió nuevamente el lugar de celebración de las misas hasta conseguir nuevo terreno para una edificación. Y el padre Pedro también se fue. Siempre hay un hogar gentil que se ofrece, y esta va a ser la casa del señor Germán Menini, que desempeñaba como enólogo en la primer cooperativa vitivinícola su función, y quien vendrá a caballo esta vez a oficiar las misas será el padre José María Brentana. Y ahora sí, vendrá la historia de la vieja iglesia, acá cerquita, entre Don Bosco y Juan B. Justo, donde había un negocio que se llamaba La Péndola, en los solares 6D de la manzana 77, según registro de catastro, que no es lo mismo que vemos hoy. Las damas de la Comisión Pro Templo intervinieron en la compra del terreno de 25 por 50 metros, con casa incluida y mediación del municipio. Hace un par de décadas, en 1993, al construirse la escuela de nivel medio a escasos metros de donde fue levantada la capilla, en el lugar elegido por el padre Brentana para construir el templo, se encontró la piedra fundamental, fuente primordial que daría vida a la iglesia y que data de un 26 de noviembre de 1916, finalizado el novenario en honor a Santa Catalina. El nacimiento de la capilla fue tenso y polémico, pero viéndolo con una mirada de fe desde nuestros días, sin enredarnos en especulaciones, podemos expresar que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Prueba de esto son los años de gracia y los acontecimientos de fe que han ido sucediendo a lo largo de estas décadas. El conflicto se manifiesta entre la Comisión Pro Templo, precisamente su presidenta, doña Catalina Brinkmann, y la congregación salesiana representada por el apostólico padre José María Brentana. Diferencias que, según pareceres de la época, reflejan un choque de idiosincrasias culturales entre las familias patricias de Buenos Aires y la fuerte presencia salesiana que traía el ímpetu piamontés. En estas líneas escritas por el padre José María a su superior, el padre Gaudencio Manaquino, el 20 de abril de 1927 se advierte dicha tensión. Los detalles que creo del caso hacerle conocer referente al asunto Capilla de Allen, o por mejor decir al desagradable proceder, por no decir villano y provocativo, de la Comisión de Damas Pro Templo, podríamos decir de la ultra pretenciosa presidenta absolutista, doña Catalina B. de Piñeiro Sorondo, son los siguientes. El padre José María va narrando cronológicamente las tensiones arriba mencionadas, en las cuales se debían pagos de alquileres de la capillita, y los mismos salesianos tuvieron que cubrir esos gastos. Frente al silencio de la comisión, comprometida en el sostenimiento económico, así como la falta de pago para la asignación correspondiente al cura que venía a oficiar el culto y la formación en Allen. La cuestión se agravó cuando se tuvo que definir el establecimiento oficial de la capilla definitiva. La obra salesiana quería la construcción del templo en donde se encuentra en nuestros días la escuela secundaria número 24. Pero don Patricio dispuso un terreno en la esquina de Don Bosco y Juan B. Justo, lugar donde se estableció la capilla. Este terreno no quedó escriturado para la sociedad salesiana, sino para la municipalidad. El padre Brentana había diseñado un proyecto de templo en 1917. Le pidió al arquitecto Carela la colaboración en esta tarea y las damas hicieron lo mismo como proyecto de reforma del antiguo edificio de la Péndola, pero con el constructor Antonio Silenzi. La comisión aprobó el último proyecto habiendo consultado al ingeniero Ballester acerca de los mismos y sus costos. Un 18 de marzo de 1928 se inauguró la iglesia que aún permanece en el corazón de muchos de los vecinos, con la primera misa a las 9:30 horas. Ya no fueron salesianos quienes oficiaron misa. Distintos sacerdotes nos acompañaron en el recorrido de nuestra fe. Historias, épocas, vecinos y también la vieja iglesia
se fue en 1987. Pero volvamos atrás en el tiempo una vez más, a 1962. Nuestro cura párroco Domingo Loiácono creyó que era hora de levantar un nuevo templo porque la población había crecido y la vieja iglesia no estaba preparada para recibir a tantos. Y se armó una nueva comisión pro templo. Y el padre Loiácono contactó al arquitecto Almeida Turt con mediación de Monseñor Podestá, obispo de Avellaneda, Buenos Aires, para el diseño de la nueva iglesia. Vinieron a nuestra tierra y colocaron la piedra fundamental con nuevos testigos, padrinos de la gran obra. La comisión inició la colecta para la construcción. Encabezaba la misma el señor Eduardo Campetela y muchos vecinos de Allen, pero el dinero no alcanzaba para esta gran obra y solo habían llegado hasta las bases del edificio. La comisión envió al señor Luis Silenzi para que en Viedma consiguiera la colaboración del ingeniero Cecchini, quien realizó el plano actual del templo. Con los años la comisión se disolvió y el esfuerzo del párroco y algunos vecinos llevó a su finalización en 1970, con la construcción a cargo de la empresa Pedro Musevic e Hijos. Y así volvemos a Catalina, la imagen que nos acompaña desde el año 1938, en que doña Catalina Brinkmann la ofreció para que ocupe un lugar especial en el templo y en el corazón de los vecinos. Ella, sostenida por su comunidad, sale a recorrer las calles cada año para el aniversario de nuestra ciudad y para su fiesta patronal cada 25 de noviembre. Ahora paseemos por la historia de esta Catalina, la santa de Alejandría que fue conocida por su valentía, sabiduría y fe inquebrantable. Nacida en el siglo IV en Alejandría, Egipto, se dice que provenía de una familia noble y que recibió una educación excepcional para su tiempo, destacándose en filosofía, retórica y ciencias. Según la tradición, Catalina experimentó una conversión al cristianismo tras una visión de la Virgen María y el Niño Jesús, dedicando desde entonces su vida a la defensa de la fe. Enfrentó al emperador Magencio, denunciando su idolatría y la persecución contra los cristianos. Para silenciarla, el emperador reunió a un grupo de filósofos y eruditos para debatir con ella. Pero Catalina, con su elocuencia y sabiduría, no solo refutó sus argumentos, sino que también logró convertir a varios de ellos al cristianismo. Esto enfureció al emperador, quien ordenó encarcelarla. Durante su encarcelamiento, Catalina continuó predicando, y muchos de sus carceleros e incluso la esposa del emperador abrazaron la fe gracias a su testimonio. Magencio intentó hacerla renunciar a su fe mediante torturas, incluyendo la rueda de cuchillas, un instrumento diseñado para despedazar su cuerpo. Sin embargo, según la leyenda, la rueda se rompió milagrosamente, lo que llevó al emperador a ordenar su decapitación. Catalina murió como mártir entregando su vida por Cristo. Tras su muerte, su culto se extendió rápidamente por Oriente y Occidente. En el siglo IX se reportó que sus restos fueron trasladados milagrosamente al monte Sinaí, donde se erigió el famoso monasterio de Santa Catalina. Es patrona de filósofos y estudiantes. Su imagen suele representarse con la rueda rota, símbolo de su martirio, una espada, símbolo de fortaleza, y con una palma, emblema de la victoria espiritual. Santa Catalina es recordada no solo por su santidad y coraje, sino también por su compromiso con la verdad y la justicia, valores que la convierten en un ejemplo para todos los creyentes. La patrona de Allen, que es la Santa Catalina, está enferma, mi Argentina.
hay que curarle su raíz. En este lindo país, su destino es tan incierto. Si hasta una lágrima abierto esperando que mejore, por el aprecio y apego, vaya este ramo de flores.